Como les anticipaba, hoy es un día clave en el juicio por la tragedia o masacre de Once, como algunos lo llaman tragedia, otros lo llaman masacre. Hay un largo juicio donde se han dividido las querellas, donde hay querellas que se han circunscrito solamente al Motorman y otras que han avanzado mucho más profundamente y han mostrado todo el entramado de corrupción que incluye a Schiavi, a Jaime y también, ¿por qué no ha debido?, que tenía que ver con la administración de TVA y que tenía que ver con los empresarios siriglianos. Una de las querellas que más punzante avanzó sobre la responsabilidad del Estado y de los empresarios en la masacre totalmente evitable, digamos, de Once, fue Menghini. Y estamos con María Luján Rey, que es una de las mamás de Lucas Menghini, uno de los chicos que falleció en esta tragedia o masacre. Queríamos saber qué expectativas, queríamos saber cómo ven que van a ser estos alegatos y qué esperan que vaya a pedir el fiscal. ¿Cómo estás, María Luján? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Acá en una nueva audiencia, escuchando un alegato impecable por parte del fiscal, del doctor Arrigo, que junto a su equipo vienen trabajando y demostrando un absoluto compromiso y lealtad para con su trabajo, representando al Ministerio Público. Hoy un pormenorizado relato sobre la cantidad de empresas que tenían los hermanos siriglianos, por donde licuaban los dineros que recibían del Estado, que debían ser puestos al mantenimiento del tren Sarmiento y que eran destinados a otras empresas con otros fines, y de estas empresas no se recibía una contraprestación, millones de pesos que se fueron para lugares que no eran los que supuestamente debían destinarse, y que dejaron así el desmantelamiento, ¿no?, del Sarmiento. Hablaba el fiscal de que cuando ya el tren Sarmiento era la trampa mortal que terminó matando 52 inocentes el 22 de febrero del 2012, poco tiempo antes de esta tragedia, Juan Pablo Schiavi, como secretario de Transporte, le entrega a los sicilianos, le entrega a TVA la concesión de 2 servicios más, que son el binacional que iba a Uruguay y el Gran Capitán de Misiones. Cuando sabían los incumplimientos, TVA había superado el monto que tenía establecido por contrato en multas para que le permitía al Estado la rescisión del contrato. Tenían que juntar con 30 millones era la garantía que tenía el contrato. Si juntaban 30 millones de pesos en multas, se le podía rescindir. Ahora, María Luján, vos estás siguiendo el juicio, obviamente, desde el principio, que fue muy largo, con una cantidad enorme de testimonios y de posiciones de la defensa, de las querellas, etcétera. Pero para el oyente común, digamos, en este momento las querellas están divididas. Hay un sector de las querellas que solamente se ha circunscrito al Motorman, concretamente al que manejaba el tren ese día. ¿Cómo explicar muy sencillamente cuál es la relación entre la corrupción estructural que ustedes han detectado entre el manejo que había de TVA por parte de Jaime, Schiavi y Sirigliano y la tragedia de Once, digamos, en cómo se relaciona? Porque uno podría decir, por ejemplo, son 2 delitos diferentes. Por un lado, corrupción, lavado de dinero, y por otro lado, el Motorman, digamos, que maneja de manera negligente, digamos. Digo para que la gente pueda entender, sí. Tal cual. Es cierto que hay en las querellas, hay quienes solo responsabilizan al Motorman. Nosotros desde el primer momento entendimos que semejante tragedia no podía responder a una falla humana, a un único responsable. Para graficarte, que un tren choque no quiere decir que un tren que se monte un vagón sobre otro. Para que suceda esto deben darse ciertas condiciones, diferentes alturas en los coches, chapas corroídas, óxido en los bogies, en las carrocerías, sobrepeso por exceso de pasaje, que el Chapa 16 se haya montado los vagones uno sobre otro es lo que produjo la mayor cantidad de muertes. Esto se produjo por todas estas circunstancias que se dieron todas a la vez. Se produjo porque había un parachoque en la estación de Once
que estaba inoperante, que había sido hidráulico pero estaba convertido en fijo y que agravó porque hizo que el tren se metiera por debajo del parachoque y se levantara la cola del primer vagón y se incrustara el segundo vagón. Todo eso, que es lo que produce los muertos, es consecuencia de la falta de mantenimiento de años del material rodante. Un tren en condiciones, con la cantidad de pasajeros que tenían que estar, con un parachoque acorde a una hipótesis de máxima de lo que puede pasar, puede obviamente tener un choque por una falla humana del motorman, pero no se traduce en las muertes que hemos visto el 22 de febrero. Claro, lo que vos estás planteando es que esta corrupción, digamos, que había, desvío de fondos, terminaba siendo negligencia criminal en cuanto al mantenimiento del servicio. Acaba de decir el fiscal un mail, acaba de leer el fiscal un mail para hacer gráfica, donde uno de los gerentes de TVA ordena que para abaratar, digamos, para reducir el gasto que tenían en electricidad en la línea, se les indique a los conductores de los trenes que no disminuyan la velocidad frente a las señales de precaución, porque disminuir la velocidad del tren implicaba después tener que hacer una aceleración que consumía mucha electricidad. Sí, hasta ese grado es el desprecio que demostraron por la seguridad de los pasajeros. La vida humana, tal cual. Indicarle al motorman que no disminuya la velocidad frente a una señal de precaución, solo para ahorrar lo que pagaban de luz. Entonces, es claro que acá tanto los empresarios como los funcionarios que permitían que esto sucediera y seguían entregando dinero, es lo que permitió que se gestara esta masacre. Sí, y la verdad que yo escuché el otro día la querella que los representa a ustedes, y la verdad que fue un análisis muy incisivo que mostró toda una política de vaciamiento planificada, deliberada y a su vez de rapiña, que bueno, que evidentemente implica un gran desprecio por la vida humana, y que esta tragedia podría haber ocurrido ese día o cualquier otro día. Y ahora, inclusive después de la tragedia, se ocurrió un accidente, recuerdo, otra falla similar en Castelar, y recuerdo que un ministro que es candidato a gobernador acusó a quien vamos a entrevistar en algunos minutos, a Pino Solana, e incluso encarcelaron al Pollo Sobrero, acusándolo de hacer sabotaje en los trenes, por los cuales, no sé si recordás el hecho, porque acá pasa todo tan rápidamente que es como que las cosas se olvidan, pero el actual candidato a gobernador, Aníbal Fernández, llegó a decir que en realidad las tragedias que venían ocurriendo a nivel ferroviario tenían que ver con una especie de sabotaje de Pino Solana, que quería vender una película, y del Pollo Sobrero, que estaba detrás de no sé qué interés corporativo gremial. Bueno, la verdad es que cuando yo te cuento esto de las señales de precaución, uno puede mirar, por ejemplo, lo que pasó en la tragedia de Once, cuando lo veía al ministro Randazzo con un video diciendo, miren cómo el maquinista no hace caso al semáforo, no hace caso a la señal. El ministro se olvida de decir, o prefiere omitir, que los maquinistas estaban obligados a no prestarle atención a esas señales. Claro. Digamos, hay obviamente una necesidad imperiosa por parte del Ejecutivo de deslindarse de toda la responsabilidad, pero bueno, está a las caras que no lo pueden hacer. Acá sentado Jaime, escuchar y viene escuchando el alegato tanto de nuestra iglesia como ahora se está haciendo el fiscal, donde realizadamente una de las acciones que permitieron que los sicilianos se siguieran quedando con dinero. Mira, estaba en el control de concesión, TVA se hacía cargo de las reparaciones de los trenes, y el Estado Nacional se hacía cargo de la reconstrucción de los vagones. Entonces TVA no mantenía vagones, dejándolos que se deterioren hasta el punto de tener que pedir la reconstrucción, así el Estado Nacional les mandaba la plata para reconstruirlo. Tanto es así que hay vagones que han sido reconstruidos en 2 oportunidades que nunca se hiciera una reparación,
porque las reparaciones las tenía que pagar TVA, entonces no las pagaba, entonces no las hacía. Entonces dejaban que se hagan pelotas los trenes para después pedirle al Estado que los reconstruya. Claro, corrupción, vaciamiento y negligencia criminal. Ahora, la última pregunta, María Luján, ¿hasta dónde pensás que va a llegar la imputación del fiscal, digamos, en el alegato? Nosotros creemos que el fiscal va a ir en concordancia con nosotros en los dos delitos, la administración fraudulenta y en la del estrago. Lo que sí creemos que el fiscal pedirá, es lo que estimamos, irá por el estrago culposo, como lo fue la querella número 4. Nosotros hicimos una acusación por un estrago doloso, lo que nos permitió pedir penas más altas. Claro. Entiendo que el fiscal va a ir por el estrago culposo, donde va a estar incluido seguramente el maquinista. Bueno, de cualquier manera, si acá se imputara, digamos, directamente a Jaime Schiavi, hubiéramos dado un paso adelante muy significativo respecto a, por ejemplo, lo que fue el caso Cromañón, que ayer se escucharon las sentencias condenatorias y que llegan a niveles muy intermedios y muy bajos y subalternos de la administración estatal, y es más, inclusive los principales responsables siguen gozando de fueros, privilegios y hasta de una banca de legislador, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros pudimos abrazarnos ayer con los familiares de Cromañón, referentes de nuestra lucha, la verdad entendiendo que finalmente tuvieron un poco de luz y que todavía todo lo que falta, esperamos que no tengamos que esperar tantos años nosotros. Lo que sí creo, y estamos muy esperanzados porque así lo solicitamos en nuestro alegato, es que la justicia remita las partes que corresponden para que se puedan iniciar investigaciones sobre las responsabilidades penales que le caben al ministro Julio De Vido en la tragedia de Once, claro, y también al director de la UNIRREN, la unidad de renegociación de los contratos de concesión, unidad que se creó para mantener todo igual, unidad que se creó y que nunca funcionó y nunca hizo nada, y eso permitió que TVA siguiera con la concesión del sarmiento, sí, que es el señor Simionov. Nosotros hemos pedido que la justicia los investigue por las responsabilidades que le caben en esta tragedia. Está muy bien, y vos sabés muy bien que cada una de estas dolorosas tragedias o masacres, como se la quiera llamar, siempre son un punto de partida para los próximos familiares que tienen que luchar contra otros hechos de negligencia criminal en los cuales tiene responsabilidad el Estado. Yo creo que los familiares de Once nos enseñaron, pero a su vez también aprendieron de los aciertos y de los errores que en su momento tuvieron los familiares que lucharon para esclarecer la masacre en la AMIA, para esclarecer la masacre de Cromañón, para luchar por el juicio y castigo de Coteca y Santillán, de Mariano Ferreira, y bueno, creo que cada vez por aproximaciones sucesivas vamos aprendiendo un poco más, y la verdad que estamos, dentro de todo el dolor, bastante satisfechos de que por lo menos tengamos peces gordos esta vez en el banquillo de los acusados, y ojalá que les caiga la condena que les corresponde según la ley. Sí, yo creo que las condenas vienen pronto, en el próximo mes creo que estaremos escuchando las condenas, no tengo duda que van a ser condenatorias, y lo que sí me parece importante, que este juicio tan largo y esta lucha iniciada hace ya más de 3 años y medio por parte de los familiares de las víctimas de la tragedia, tiene que demostrarle al resto de los ciudadanos que no es lo mismo no salir a luchar por justicia, que no es lo mismo hacerlo o no hacerlo. Nosotros desde el primer momento entendimos que vivimos en este país, nosotros hemos visto a familiares esperar por años que la justicia llegue, y hemos visto a quienes vieron prescribir su causa, sí, pero también es importante dar que hoy la tragedia de Once, antes de cumplir 4 años, va a tener su sentencia, y que la diferencia también se hace cuando los familiares, la querella, ponen en pie y acompaña al proceso judicial, y los estamos mirando y los estamos siguiendo paso a paso. Este juicio va a demostrar que cuando la justicia tiene voluntad y cuando los querellantes tienen voluntad, se avanza, porque resignarnos a que en este país nunca pasa nada y que da lo mismo que uno luche o que no luche es peligroso, porque es funcional a que los corruptos sigan haciendo lo que quieren. Exactamente, y son las dos grandes enseñanzas que nos han dejado los familiares y las organizaciones que en su momento pidieron juicio y castigo por el
crimen de Mariano Ferreira, que también se llevó peces gordos como Pedraza u otros, y obviamente ustedes que también con la lucha y digamos con el seguimiento sistemático y constante en la justicia, la verdad que han logrado abrirse paso y que esta causa realmente se investigue en toda su dimensión y no solamente circunscribiéndose a Perejiles como ocurre habitualmente. Bueno, María Luján, te agradezco muchísimo, estamos con ustedes, por supuesto. Sabemos que hoy el alegato va a ser largo y que se va a prolongar un par de días, así que seguramente nos encontraremos en Comodoro Pi y seguramente nos daremos pronto un abrazo, por lo menos con la satisfacción de que hubo un poco de justicia. Muchas gracias, Gustavo, por hoy y por siempre, por estar acompañando vos y todos los compañeros de la Alameda. Para los familiares es inconmensurable sentirnos acompañados por ustedes en este proceso, en cada una de los actos conmemorativos, en cada día en donde uno a veces parece perder las fuerzas. Por suerte están ustedes acompañando, así que mil gracias. El lunes vamos a hacer el acto que hoy suspendimos por las condiciones técnicas y el lunes el fiscal estará pidiendo las condenas a los procesados. Y el lunes estaremos allá. Te mandamos Gracias, un abrazo Gustavo. grande y por tu intermedio a todos los familiares. Un beso grande. Un beso, gracias.